un partido político. ¡Ya que usa la paloma, no la venda! Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Gracias por estar otra vez. Buena semana. Venimos de ver, y es uno de los temas de hoy, algo de lo que pasó durante la visita del presidente Luis Lacalle Pou a La Paloma en el departamento de Rocha. Sí, porque se da inicio a la temporada de avistamiento de ballenas. El presidente estuvo allí y bueno, se generaron algunas protestas. Y mientras tanto, en Montevideo, la agenda del gobierno giraba en torno a la seguridad. Sí, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió hoy con el jefe de policía de Montevideo y el director de la Guardia Republicana ante el aumento de los homicidios registrados en las últimas semanas. Hubo 12 asesinatos desde el martes de la semana pasada, inclusive hasta hoy. Y esto motiva que cuestione la oposición. El Frente Amplio lleva contabilizados en lo que va del mes 42 homicidios. Justamente de visita en Rocha, veíamos algo recién, habló ante los medios el presidente Lacalle Pou y atribuyó el hecho al narcotráfico, contrastándolo con el descenso en las denuncias de otros delitos como rapiñas y hurtos. En tanto, el senador y líder de Cabildo Abierto, socio de la coalición, Guido Manini Ríos, dijo desconocer si hay un plan al respecto o con respecto a la seguridad. Bueno, el desarrollo de este tema tendremos incluso al senador Daniel Cayani del Frente Amplio y por supuesto le consultaremos por este tema, pero tenemos mucho más. Vamos ya mismo con los titulares. Los precios de los combustibles pueden y deben bajar en septiembre, aseguró el representante en ANCAP por el Frente Amplio. Trabajadores y trabajadoras anunciaron que ocuparán el Hospital Español ante el cese de 50 personas. Presidente Lacalle recibido con protestas de pobladores de La Paloma durante el lanzamiento de temporada de ballenas. El prestigioso Financial Times señala a Uruguay como nuevo mercado de la droga y habla de los cadáveres quemados o desmembrados del narcotráfico. Finalmente, la expedición y entrega del pasaporte al narco Sebastián Marcet y sus posibles implicancias llegará a la Fiscalía de Delitos Económicos para ser objeto de una investigación penal. Cruce entre personal del Piñeiro del Campo y el presidente de ACE por el cese de cerca de 20 contratos COVID. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se mostró preocupada por los reiterados hechos de violencia acontecidos en barrios de la capital en las últimas horas. Decano de la Facultad de Medicina de la UDELAR aseguró que existe retraso de 2 años en la atención oftalmológica de más de 4.500 niños y niñas. El Sindicato de Docentes de Formación en Educación definió una serie de ocupaciones para esta semana. Buscan a 2 empresarios dueños de free shop por contrabando, evasión y estafa millonaria a DGI. Situación del dólar genera una falsa sensación de riqueza en el país que puede tener consecuencias graves para la economía, según experto. El presidente brasileño Jair Bolsonaro fue el candidato peor evaluado por las personas indecisas durante el debate de ayer en Brasil. Saludamos a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. Claro, que también se puede escuchar a través de la web uniradio.edu.uy, es la radio de la Universidad de la República. Bueno, y comenzamos una amplia recorrida por exteriores, Martín. Sí, y el primer móvil de esta jornada, de la semana, en el MBD Noticias Centrales de Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Hola Martín, hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en la zona de Aparicio, Saravia y Martirené, en lo que es Unidad Casaballe, muy cerca, un barrio contiguo al barrio Marconi, una zona que viene siendo caracterizada lamentablemente por hechos de violencia y hoy vecinos y vecinas de Marconi están reunidos, pero nos pidieron que hoy no querían dar declaraciones porque no saben cómo seguir y están con mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar y de hecho en lo que fue el velorio de algunos vecinos que lamentablemente fallecieron hace unos días, bueno, tuvieron una complicación, así que estaremos ampliando en minutos con eso nomás. Bueno, y en otro punto, otro de nuestros compañeros. Agenda parlamentaria en este caso. ¿Cómo andás? Martín Duarte, adelante. Martín, Natalia, ¿cómo están? Bueno, estuvo reunida desde la hora 16 la bancada de senadores de Frente Amplio, evaluando principalmente lo que fue la interpelación, lo que dejó la interpelación, según decía su vocera Lilian Kichichán, dejó mucha opacidad en algunos temas, puntualmente hizo referencia a cómo se le otorga el pasaporte a Marcet y un elemento que se incorpora, que es nuevo en torno a la investigación. Marcet desde Emiratos
Emiratos Árabes, cuando solicitó el pasaporte a Cancillería, dio como dirección, como lugar donde estaba habitando, el Hotel Palm Beach de Emiratos Árabes, de Dubái. En este caso, así presentó la documentación a Cancillería, y lo curioso es que la cónsul de Uruguay, cuando fue a registrar las huellas dactilares, lo hizo en la cárcel. Es un nuevo elemento que aparece, que de hecho preocupa y que deja en ese terreno de opacidad las respuestas que piden desde la oposición, que estaremos analizando y evaluando en un ratito. Bien, muchas gracias, Martín. Y seguimos con el conflicto en la educación. Sí, es cierto. Y cerca de ese tema está Macarena Vico. ¿Cómo andas, Macarena? Buenas noches, compañeros. Así es, estamos en el IPA porque comenzó hoy la tercera semana de conflicto del Centro de Estudiantes de aquí del IPA, del Centro de Estudiantes de Información, porque están en contra de la reforma que propone el gobierno a la educación. En ese sentido, hoy están realizando un paro activo de 24 horas y están a esta hora en una asamblea. Por otra parte, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación definió este sábado profundizar las medidas, donde van a estar realizando durante toda la semana movilizaciones por regiones. Van a ocupar 3 centros de estudios y además el miércoles habrá un paro de 24 horas en Montevideo. Frío se ve, Macarena, por allí, por esa zona cerquita, también al Palacio Legislativo, pero tenemos otra compañera que está a resguardo. Es cierto, la tenemos cerquita, Julieta Núñez Tomás, que viene hoy, como siempre, con informe. ¿Cómo anda, Julieta? ¿Cómo están, compañeros? Espero que estén muy bien. Vamos a cambiar un poco el foco de la información porque vamos a hablar de economía, particularmente de la situación del dólar en vínculo con el peso uruguayo. En este año, en lo que va de este año, el peso uruguayo fue la moneda que más se fortaleció frente al dólar, y esto tiene varias consecuencias. No solamente hace de nuestro país un país muy caro, sino que este desacople que tiene de la evolución del dólar con respecto al peso en nuestro país, con respecto a la inflación y el crecimiento, la suba de precios de consumo básico de todos los días, obviamente tiene consecuencias en nuestra economía, no solamente en términos generales, sino también en términos particulares. En esas consecuencias nos vamos a meter en el informe y también vamos a explicar cuál es la situación del peso uruguayo en vínculo con el dólar, pero con respecto a otros países, no solo de la región, sino también del mundo. Con eso en unos minutitos nada más. Bien, estaremos aguardando el desarrollo de esa información. Y otro de los conflictos que continúa es el de la salud. Sí, más precisamente en torno al Hospital Piñeiro del Campo. Se han dicho cosas. No han habido respuesta y más aún, hay menos personal. En estos momentos, en los pabellones más pesados han llegado a haber cuatro funcionarios y uno para el comedor. Los números de funcionarios que nosotros tenemos dentro del centro son suficientes y hasta me atrevo a decir que son de más para un centro con esta característica. Volvemos allí a la zona cercana al barrio Marconi. Está pronto Diego Martini. Adelante, Diego. Así es, compañeros, recordemos lo que fue este fin de semana, un fin de semana violento nuevamente, y que de hecho lo fue el fin de semana pasado también. Y si hacemos un repaso de lo que fue la semana, desde la noche del martes hasta la noche del sábado, se registraron 12 homicidios, porque de hecho hay un homicidio que se da cuenta ayer por parte de la policía, pero que fue el sábado de la noche, y ayer hay un hecho también violento en el barrio La Chancha, donde un padre y un niño de 10 años recibieron un ataque a balazos. Ambos están fuera de peligro, pero se ha vivido un fin de semana y un mes de agosto que tiene cerca de 40 homicidios en lo que va del mes, según cifras que viene haciendo conteo el Frente Amplio. Y acá en esta zona, en el barrio Marconi, acá estamos en Unidad Casaballe, muy cerquita del barrio Marconi, los vecinos están muy preocupados, de hecho están con miedo, y hoy se reunían, pero nos pidieron que hoy no iban a estar, que hoy no iban a hablar, porque iban a evaluar qué paso seguir. Ellos entienden que la situación sigue, a pesar de que ya hace unas cuantas semanas también hubo el caso un viernes de noche donde 2 personas, una que salía del almacén y otra que iba a trabajar, quedaron en el medio de una balacera y lamentablemente perdieron la vida, y entienden que hay una ausencia por parte del Estado y por parte del Ministerio del Interior que no se está haciendo cargo. Pero veamos en un resumen lo que ha sido esta semana y lo que fue este fin de semana.
El fin de semana se registraron varios hechos violentos y los homicidios acumulados de agosto superan los 40 según un relevamiento realizado por el Frente Amplio. En 5 días hubo 12 homicidios. El viernes a la noche un hombre de 33 años fue acribillado a balazos en la Cruz de Carrasco. Fue trasladado por un familiar y alguien se ofreció a llevarlo en auto al Hospital Pasteur, pero allí falleció. La Fiscalía y Policía Científica investigaron la zona ya que había varias vainas y restos de sangre. Esa misma noche se dio cuenta de un cuerpo que apareció en el antiguo vertedero de Canelones. Era un hombre de 34 años y no se constataron heridas ni signos de violencia. Se investiga si el hombre murió allí o si alguien lo trasladó. En la noche del sábado, una mujer de 60 años murió tras ser atropellada por una camioneta en el cruce de Aparicio Saravia y José Iraola. El conductor del vehículo huyó del lugar y ayer se presentó a declarar. También el sábado de la noche, una mujer murió en su casa en la calle Doctor Luis Botarro, en el barrio Marconi. Desconocidos dispararon contra la vivienda de la mujer que días atrás había denunciado un incendio intencional de una casa. Además, el sábado, un hombre de 40 años fue asesinado en su casa sobre Aparicio Saravia y Homero. Los vecinos escucharon disparos, una discusión, pero nadie llamó a la policía. Ayer domingo, un móvil de la seccional 16 iba a entregarle a la víctima una citación forense, ya que había denunciado a un familiar por violencia doméstica, y al llegar al lugar constataron que la víctima estaba muerta. Otro de los hechos se dio ayer a la noche. Un padre y un hijo fueron baleados en el barrio La Chancha. El niño de 10 años recibió un disparo en su mano, mientras que su padre en el abdomen y el maxilar. Ambos están fuera de peligro. Estos hechos se suman a los ocurridos en la semana, con un doble homicidio en Piedras Blancas, un triple homicidio en Peñarol y un femicidio e infanticidio en Manga. En el entorno de unos 50, 60 bocas mensuales se cerraban en el 2019, el último periodo en el que estuvo el Frente Amplio al frente del Ministerio del Interior. 2020 y 2021 tuvo en el entorno de 90 cierres mensuales de bocas de venta de droga, principalmente de pasta base. Y en lo que va de este 2022 se bajó a un promedio de unas 75, 70 bocas que terminan siendo cerradas. O sea que estamos hablando de unas por lo menos 30 bocas menos que se cierran. Aún así, los hechos de violencia siguen y expertos aseguran que mucho tiene que ver con lucha, obviamente, de estas bandas de narcotráfico, pero que terminan siendo las víctimas los vecinos inocentes que nada tienen que ver. Por eso hoy fuimos en búsqueda de la palabra de Gabriel Velasco, el alcalde del municipio de acá, de esta zona, que señalaba eso. Cuando suceden este tipo de hechos, el barrio queda conmocionado y varios de los servicios que terminan funcionando en el barrio quedan afectados. De hecho, hay una biblioteca, una ludoteca, mejor dicho, perdón, que el viernes iba a ser inaugurada, una ludoteca callejera, y que esto se pospuso por estos hechos de violencia que están sucediendo. Así que fuimos en búsqueda de la palabra del alcalde del municipio de y esto nos decía. Con mucha preocupación, primero que nada, están ocurriendo una serie de hechos de mucha violencia, fundamentalmente contra jóvenes del territorio de muy poca edad, en los últimos 10 días contra madres que estamos seguros que no tienen nada que ver con el delito. Y bueno, nos preocupa muchísimo porque eso nos provoca una retracción de todas las actividades sociales y de los servicios que se brindan en el barrio, ¿no? Entonces tenemos problemas de atención en la policlínica de salud pública, tenemos problemas de que las madres ante un hecho de violencia no mandan a los niños a los centros educativos, los educandos también están en una situación de riesgo. Nuestras propias cuadrillas de alumbrado, de saneamiento, tienen dificultad para entrar y la situación es de alarma a tal punto que nosotros nos vimos en la necesidad de suspender la celebración que teníamos pensado para este viernes 2, una ludoteca callejera que hacíamos en homenaje a Padre Cacho, justamente, un cura que se dedicó a trabajar socialmente con el territorio y bueno, y ante los hechos de violencia que en algún momento por su estadía en Marconi también tuvo que sufrir, hoy estamos en esta obligación de suspender. Bueno, ahí lo que está ausente es una buena definición del Estado Nacional con respecto a las políticas que tiene que desarrollar en el territorio. Ahí hablamos de MIDE, de salud pública, yo que sé, hubo retiro de los OCAT, hubo retiro de otras organizaciones del Estado que apoyaban a que el entretejido social funcionara. Bueno, hubo un retiro y entre ellos también cambios en la política que desarrolla el Ministerio del Interior. Entonces, lo que estamos teniendo, por lo menos podríamos decir que no es una efectividad en la política que se está desarrollando ahora.
Bien, para cerrar, compañeros, un detalle es que estos 12 homicidios que señalábamos, todos fueron en Montevideo y todos fueron en zonas periféricas. De hecho, acá donde estábamos, en la zona 3, hay una estadística que marca que cerca del 45 o 50% de los delitos y de los homicidios se producen acá, en esta zona. Recordemos entonces que acá en el barrio Marconi hoy los vecinos y las vecinas están reunidos. Nos pidieron, por favor, por ahora tener reserva, porque en lo que fue un velorio de uno de los vecinos que lamentablemente perdió la vida ya hace 2 semanas, se enteraron de que bandas locales de acá de narcotráfico estaban tratando de sacar información para ver quién era amigo o familiar de determinada persona, porque podían llegar a tomar represalias. Así que los vecinos están estudiando cuidadosamente, digamos, qué pasos a seguir, pero siguen reclamando la presencia de las autoridades. Muchas gracias, Diego. Y del municipio de pasamos a otro de los municipios que se ha visto afectado también por esta violencia, el municipio G, que continúa esta semana la limpieza en terreno del barrio Peñarol, donde fueron halladas 3 personas asesinadas el miércoles pasado. Precisamente vecinas, vecinos y autoridades del municipio G, en este caso, como decía Natalia, están reclamando una respuesta AFE relativa a la limpieza de unos predios que están vinculados a las situaciones de inseguridad, violencia y homicidios de las últimas semanas. Durante la limpieza se acercaron bastantes vecinos a agradecer claramente que hay que limpiarlo, porque además transita la gente, es una cortada también para los vecinos. Y nosotros la idea es poder juntarnos de nuevo y bueno, ver cómo seguimos, ¿no? Esto no se termina con una limpieza, sino que esto tiene que tener algún destino final esos terrenos para que no siga sucediendo lo que sucedió. El municipio desarrolla la limpieza con un equipo del programa de jornales solidarios, Plan ABC de la Intendencia de Montevideo y 2 máquinas retroexcavadoras, una de ellas facilitada por el municipio A. A partir de los hechos ocurridos anteriormente en Peñarol, nosotros tuvimos varias asambleas de vecinos, incluso hace 2 meses tuvimos una reunión con AFE, no solo por ese terreno, sino por otros terrenos que tenemos bastante, y bueno, en realidad le planteamos la necesidad de la limpieza, ellos se comprometieron a llevarse ese planteo y otros planteos vinculados también a ese terreno, porque había propuestas de parte del Olimpo, de hacer un proyecto de canchas y demás. Y bueno, y al día de hoy no tenemos respuesta a ese planteo. El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, habló de la seguridad. Sí, aseguró que no conoce el plan del ministro Heber para bajar homicidios y advirtió por fallas. Es claro que cada vez se nota más el avance de las bandas de narcotraficantes, el efecto que genera en la juventud cada vez es más devastador. Por supuesto que no nos conforman los resultados. Yo no conozco el plan, ¿no? Indudablemente que los resultados del plan no están siendo halagüeños, ¿no? Uno no puede decir que está dando buenos resultados. Tal vez se necesite tiempo para ver los efectos de la aplicación de ese plan. Nosotros hemos propuesto y estamos insistiendo permanentemente, y creo que yo creo que es lo primero, la mayor presencia policial cerca del vecino, la mayor presencia policial en los barrios, la mayor presencia policial en las distintas zonas del interior de la República. Creo que eso es lo que está faltando. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosé, también se mostró preocupada por esta situación de violencia, reclamó que el Estado tiene que acompañar a la gente honesta y a la población que quiere trabajar. Fundamentalmente ante los efectos del narcotráfico, y dijo a propósito que para ese combate está a disposición la Intendencia. Todo el gobierno de Montevideo está muy preocupado por la situación de seguridad de Montevideo y del país. Nosotros estamos en todos los barrios y en algunos lugares nuestros equipos han tenido que retirarse. Por lo tanto, sí creo que hay un grave problema de fondo de atención de la seguridad y de fondo de lucha contra el narcotráfico. Cosé reclamó al Ministerio del Interior no retirarse de los barrios, porque el Estado debe acompañar a la gente honesta, que quiere trabajar, y debe cuidarla de la presencia de las bandas criminales. Hay que estar con la gente para no dejarlos solos, librados a la suerte de los criminales del narcotráfico. Y la otra cara que tiene el narcotráfico es la persecución de los líderes que arman el negocio, que no ayuda mucho a esa persecución que en la LUC hubiera artículos que levantan el límite de transferencia de dinero, o sea que verdaderamente eso no ayuda.
y seguramente esos líderes del narcotráfico no viven en los barrios que atienden el ABC. Y estamos para ayudar. No nos retiramos de los lugares, no nos retiramos de ningún lugar de Montevideo, salvo cuando en algún día hay riesgo de vida y retiramos a la gente. Pero la Intendencia no se retira, no abandona. Un diario británico señaló a Uruguay como nuevo mercado de la droga. Sí, el diario Financial Times, que habla de los cadáveres quemados o desmembrados del narcotráfico. En Uruguay, a menudo descrito como la Suiza de América Latina, aparecieron 14 cadáveres en un periodo de 10 días este año, tras haber sido quemados, y uno desmembrado, menciona The Financial Times en su artículo titulado El auge del tráfico de cocaína ahora mancha a la mayor parte de América Latina, publicado el jueves 25 de este mes. También se menciona el asesinato del fiscal antidrogas de Paraguay, Marcelo Pecci, en una plaza colombiana por parte de un pistolero que lo ejecutó en su luna de miel delante de su esposa embarazada. Esto por la hipótesis que se maneja de que Sebastián Marcet es el autor intelectual. El artículo explica que detrás de la ola de homicidios están los cárteles de narcotraficantes. Su objetivo es encontrar nuevas rutas para trasladar su producción. La jefa de investigación política de las Américas, para Verisk Maffelcroft, Jimena Blanco, lo define así en la nota: es la culminación de la globalización del tráfico de drogas. Rememora que el puerto belga de Anvers incautó en 2021 casi 90 toneladas de estupefacientes, el mayor registro en una terminal marítima europea. Subraya además que los cargamentos provenían en su mayoría de países que no son productores de cocaína, como Ecuador, Panamá y Paraguay. Los contenedores son la forma habitual de traslado de esta mercadería ilegal. Cuando los índices de incautación alcanzan el 20 o 25%, los narcotraficantes suelen cambiar de ruta, según afirmó. En ese marco dijo que Uruguay, Chile y Paraguay son los países recientemente incorporados al mecanismo logístico. Los resultados económicos del tráfico de drogas aumentan incluso tras 5 décadas de guerra contra las drogas encabezada por Estados Unidos y miles de millones de dólares gastados en la intercepción y persecución de los jefes de los cárteles. El comercio nunca ha sido mayor, señala la revista Económica. La producción total de cocaína alcanzó un nuevo récord de 1.982 toneladas en 2020, según la ONU, más del doble que en 2014. Al tráfico, los grupos delictivos organizados sumaron el tráfico de refugiados, la extorsión, el secuestro y el comercio ilegal de madera y oro del Amazonas, o la pesca ilegal en Chile, o hasta el contrabando de píldoras para interrumpir el embarazo por parte de cárteles mexicanos que operan en Estados Unidos. El problema se agravó porque, a pesar de las voces que empujan por la legalización del mercado de las drogas para combatir al narcotráfico desde el punto de vista de sus recursos financieros, la vicepresidenta del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, Shannon O'Neill, advierte que hoy existen grupos organizados y si te deshaces de las drogas, sigues teniendo extorsión, robo, tráfico de personas, contrabando de oro. En una región célebre por la corrupción, la débil aplicación de la ley y las elevadas tasas de homicidio es una tarea difícil pero vital, finaliza el artículo de Financial Times. Seguramente la violencia que estamos atravesando todos estos días y el narcotráfico han estado presentes en esta reunión de la bancada del Frente Amplio de las que nos hablaba hace un ratito Martín Duarte. Y es uno de los varios temas que ya abordaremos en la entrevista de hoy de MBD Noticias Central con Daniel Cayani, senador Frente Amplista. Daniel, bienvenido. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes y con los televidentes. A cuenta además, porque como decía recién Natalia, tenemos a nuestro compañero Martín Duarte en el Parlamento. ¿Qué nos podés contar de esa reunión mencionada? Sí, a ver, nosotros hicimos un análisis de lo que fue la interpelación a los dos ministros, a Heber y a Bustillo. Quedaron varios cabos sueltos que sin duda nos generan mucha preocupación y son motivo de análisis también jurídico de parte de los asesores de la bancada, que tienen que ver, entre otras cosas, con algunas respuestas o falta de información que los ministros no dieron en la interpelación. Para empezar, aspectos que tienen que ver con posibles averiguaciones que hubieron de parte de los subsecretarios, tanto del Ministerio del Interior, el doctor Maciel, como de la doctora H, aparentemente por la situación que se dio en dos comunicaciones, una el 27 de septiembre y otra el 3 de noviembre, sobre en qué estado estaba la situación de Marcet en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Otro que tiene que ver con la resultancia de una reunión que informó la propia canciller H con el abogado del narcotraficante en momentos donde se estaba culminando el proceso de tramitación del pasaporte. Otra que tiene que ver con la misma que informó el ministro Heber, que en realidad al principio había dicho que no sabía por qué lo convocábamos, después dijo que en realidad no conocía el propio decreto, después se descubrió que el decreto había sido modificado por la propia administración, pero una de las cosas que dijo es que habían descabezado, que habían
por lo menos retirado la confianza al subdirector de la Dirección Nacional de Información e Identificación Civil. Lacoste. Claro, queríamos conocer un poco cuál fue la resultancia de esa investigación y sobre todo qué es lo que arrojó la investigación, porque solo sabemos el resultado, pero no sabemos cuál fue el motivo del mismo. Aparentemente habría apurado 3 pasaportes, pero no sabemos si en estos pasaportes también habían otros nombres de otros narcotraficantes o no tenemos idea. A priori sería el de Marcet y 2 más. Sí, aparentemente sí. Y bueno, y también aspectos que tienen que ver con una falla, aparentemente, de la carga del sistema, cómo se tramita el pasaporte en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que aparentemente se habría fijado una fecha diferente a la que se terminó dando el pasaporte en mano al abogado del narcotraficante, y por tanto también ahí hay por lo menos incertidumbres que no quedaron claras en los relatos, y bueno, estamos analizando por parte sobre todo el asesor jurídico de la bancada qué pasos a seguir. Si no se dieron las explicaciones en la interpelación, ¿qué expectativa tienen de lograr más información desde el gobierno, y qué pasos podrían seguir en el caso de que no queden conformes con las explicaciones? Bueno, a ver, primero que nada nosotros promovimos este mecanismo porque en realidad realizamos pedido de informe, pedido de acceso a la información pública, y nos fue difícil conseguir esta información que luego que se fue saliendo día a día en la prensa se logró por lo menos transparentar. A nosotros nos preocupa porque el gobierno ha ocultado toda esta información y nos quedan cabos sueltos que sin duda para nosotros es importante elucidar. Tenemos una expectativa importante porque en realidad el propio fiscal de Corte habría dicho públicamente, aparentemente en un llamado, que se hizo por otros temas a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores, de que en realidad iba a ver las actas de la propia interpelación y también ver qué sucedió ahí. Bueno, quizás puede ser interesante saber qué está valorando por lo menos la Fiscalía en ese sentido. Y bueno, nosotros no terminamos de analizar cuáles van a ser los pasos a seguir, pero no descartamos que también pueda haber algún tipo bueno, por lo menos información a la propia Fiscalía en caso de corresponder. Pero bueno, por ahora estamos en la etapa de análisis. Lo que sí, nos quedaron muchas dudas. Las respuestas nos convencieron, nos fuimos con más dudas que certezas en la propia interpelación, y creo que además las responsabilidades políticas, que uno pensó que en estos días iba a despejar, porque en realidad iba a haber algún cambio de ministro, de algún subsecretario, por ahora, brillado por su ausencia. Hemos escuchado indignación de muchas autoridades, desde el presidente de la República para abajo se indignan todos, pero no hay resolución del tema, ¿no? Entonces me parece que una cosa es decir, otra cosa es hacer, ¿no? Y cuando uno dice y no hace, en otros momentos se le llamaba demagogia, y creo que en estos temas es complejo ser demagógico porque estamos hablando nada más ni nada menos que el gobierno del Uruguay le dio un pasaporte a un narcotraficante que le permitió salir de la cárcel, hoy está fugado, y posiblemente puede ser uno de los autores intelectuales de un asesinato de un fiscal paraguayo en tierras colombianas. Por tanto, esto es una gravedad extrema, ¿no? Más allá de que desde el Frente Amplio no se arregla con un chachazo en la colita, diría en términos de, ¿no? Más allá de que desde el Frente Amplio se ha dicho que el decreto vigente del año 2014 no le imponía al gobierno acelerar el trámite o no le impedía tomarse más tiempo para analizar. ¿Entendés? Con el diario del lunes, como quien dice, que debió ser más restrictivo lo que se redactó en 2014, gobierno de Mujica. No, yo creo que lo que tendría que ser restrictivo son las autoridades en esa serie de alarmas que se fueron prendiendo y que hoy conocemos, ¿no? La propia cónsul consultó a la Cancillería, la propia Policía Nacional, a través de la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito, informó a la Secretaría Paraguaya de Antidrogas de esta investigación que se estaban cursando. En realidad, acá lo que faltó fue mayor coordinación de las agencias uruguayas, en este caso estatales, y sobre todo que las autoridades del gobierno hayan tomado este tema con la responsabilidad que no la tomaron. Creo que ahí hay una responsabilidad muy importante. Pero además creo que también el tema no se reduce a un decreto, ¿no? Porque esto me parece que es reducir el tema a un problema que no existe. En realidad, el problema del narcotráfico es un problema más global. Escuchamos a la intendente decir algunos aspectos que tenían que ver con algunas modificaciones que había habido en la ley de urgente consideración con respecto a la posibilidad de utilizar efectivo unos montos muy importantes sin, sobre todo, hacer fundamentar el origen de los fondos, y eso creo que es importante porque son normas que podrían promover la actividad delictiva, pero nosotros como bancada también estamos, por lo menos hemos resuelto, primero que nada, solicitar a los diferentes partidos políticos que se pueda de una vez por todas aprobar la ley de financiamiento de partidos políticos, que es una ley muy importante, que entre otras cosas prohíbe el financiamiento empresarial, que entre otras cosas también le da trazabilidad al dinero que reciben los partidos políticos para su financiamiento de las campañas políticas, y también
le permite a los partidos políticos tener menos gastos y por tanto tener campañas más onerosas. Pero también vamos a presentar un proyecto de enriquecimiento ilícito para que se pene ese proyecto. También vamos a presentar un proyecto para fortalecer una de las áreas más importantes que tiene que ver con el área de la transparencia, la JUNTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. Y creo que esas son por lo menos medidas que nosotros le vamos a proponer al sistema político, a los diferentes partidos políticos, para aprobarla lo antes posible, porque me parece que en este sentido urgen señales. Y creo que no hay señales del sistema político en ese sentido. En principio están todos de acuerdo, por lo menos con la ley de financiación de los partidos políticos. Todos están diciendo en estos días que es urgente tener esa ley que puede prevenir algunos conflictos en el futuro. Pero ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué finalmente no se llega a un acuerdo en esto? Y bueno, porque en esto se necesitan mayorías. En el periodo pasado no hubieron las mayorías necesarias. Sí hubieron una primera media sanción en el Senado de la República, que eso creo que fue importante, pero en diputados no logramos la mayoría necesaria. Y bueno, creo que ahora, lamentablemente legislando de atrás, corriendo la liebre de atrás, me parece que sería una buena señal importante, mancomunada de todo el sistema político, de que en realidad nosotros queremos poner límites a algunas cosas. No porque esto esté sucediendo en el sistema político uruguayo, pero siempre es mejor prevenir que curar, y creo que en este sentido también el sistema uruguayo tiene que tener una precaución en ese sentido. Uno de los aspectos que desde el actual oficialismo, en aquel momento oposición, se le cuestionó al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que impulsó el Frente Amplio en el gobierno anterior y que no obtuvo los votos, fue que una de las disposiciones, la que regulaba el acceso a los minutos gratuitos en radio y televisión, premiaba no, pero le terminaba dando más minutos al partido con más votos, que desde fines de los 90 es el Frente Amplio. ¿El Frente Amplio estaría dispuesto a modificar eso para que esto salga adelante? Nosotros no tenemos problema en considerar propuestas de redacción nueva. Hay un proyecto que establece, entre otras cosas, primero está la ley de medios, que está vigente porque no ha sido derogada, que establece que los partidos políticos tienen que tener un acceso preferencial y gratuito a los espacios de televisión y radio para las campañas electorales. Después también eso es una forma de distribución que tiene que establecer la propia ley, que estamos abiertos también a considerar propuestas en caso de que los partidos políticos tengan otras en consideración. Pero creo que también lo importante aquí es tarifar los precios que se le cobran a los diferentes partidos políticos, porque hay experiencias en Uruguay de que en realidad hubieron preferencias de los medios para algunos partidos políticos que se les cobró más barato. Eso es regular un mercado. Sí, y es en ese sentido también es importante, porque en realidad estamos hablando nada más ni nada menos que la posibilidad de que los partidos políticos tengan la posibilidad de informar a la ciudadanía de sus programas políticos, de sus candidatos, y que después la ciudadanía, en su leal saber y entender, pueda votar el partido político o el candidato que quiera. Pero me parece que eso es importante también, tener mayores niveles de regulación y sobre todo ser más precisos, porque en este tema estamos hablando no solo de regulación de financiamiento de los partidos políticos, sino regulación de la democracia. ¿Te imaginas a Andeu aceptando una propuesta de ese tipo? No creo que sea algo descabellado, pero bueno, es para discutirlo. Lo importante acá es poner una propuesta arriba de la mesa, discutirlo y resolverlo, porque creo que si hay algo que todos tenemos claros es que este país no aguanta más este sistema de financiamiento, y creo que sin duda el sistema político tiene que dar una señal. Cambiando de tema y aprovechando la presencia, porque además nos queda poco tiempo, bueno, un concepto con respecto a esta situación de violencia que se está viviendo. Estábamos hablando de 12 homicidios en 5 días, que se suman a muchos más. Según datos del Frente Amplio, llegamos al mes de agosto con 43 homicidios. Sí, es un agosto rojo, ¿no? Yo creo que de los últimos 4 años debe ser el peor agosto en los últimos años. Y sin duda creo que a todos nos está generando una sensación de que esto se le fue de las manos al Ministerio de Interior y que no hay una respuesta clara. En mayo nosotros convocamos al Ministro de Interior, hicimos una interpelación de parte de la bancada del Frente Amplio. Se nos planteó que existía un plan, nosotros no conocimos básicamente ese plan. Era un plan integral y a todas luces, por los resultados del mismo, no es ni integral ni hay un plan, ¿no? Entonces creo que sin duda a nosotros nos preocupa. Creo que es importante que las autoridades nacionales, el presidente de la República sobre todo, pueda tomar cartas en el asunto y sobre todo podamos construir una respuesta más acorde a lo que está sucediendo hoy. Ayer fue asesinada una vecina de Casaballe que estaba mirando la televisión sentada y que además aparentemente ella había sido la denunciante de un caso de un incendio adrede en su barrio por parte de algunos narcotraficantes. Estamos hablando nada más ni nada menos de una situación muy compleja desde el punto de vista social. Entonces creo que me parece que más que
citar a autoridades policiales para analizar qué estamos haciendo. Me parece que el sistema político tendría que tomar el toro por las guampas, tendríamos que tener la posibilidad de tener algún acuerdo político sobre estos temas. Y bueno, y también trabajar con mayor responsabilidad y seriedad. Yo no soy de los afectos a considerar que las señales de la seguridad pública solamente se miden por homicidios, pero sin duda creo que eso amedrenta mucho a la ciudadanía, genera mucho miedo y genera mucha violencia en la sociedad, y creo que eso sin duda no es bueno para el Uruguay. ¿Qué opinión te merece, perdón a ti, pensando en algo que dijo el presidente Luis Lacalle Pou hoy en La Paloma, que estos homicidios están directamente vinculados al narcotráfico y que una prueba de ello sería que en paralelo las denuncias por rapiñas y hurtos vienen bajando? Que todas las personas que son asesinadas son personas, ciudadanos uruguayos. Hace muy poco se conoció que una madre iba en Casaballe, también iba a llevar a sus hijos al jardín, los dejó, estaba en la parada del ómnibus esperando el ómnibus y fue baleada y fue asesinada. Yo creo que las víctimas, que todos los días se cuentan por varias en Uruguay, son todos ciudadanos uruguayos. Algunos tendrán antecedentes, otros no, pero no puede haber muertes clase A y clase B. Y creo que sin duda la tarea, no solo del Ministerio del Interior, sino de toda la sociedad y sobre todo el gobierno, primero es hacerse cargo de la situación, tener responsabilidades mayores y tratar de que cuando las cosas no están yendo bien, primero reconocerlas y después tratar de mejorarlas. Y creo que lamentablemente este gobierno no solo no reconoce que están yendo bien, sino no hace nada para mejorarlas, y creo que eso es lo más grave de todo. Bueno, y por último, ya para la despedida, digamos, no queremos dejar pasar este pedido de informes que resolvió hacer el MPP a Cancillería por esta fiesta de la Independencia que se organizó el 25 de agosto en Buenos Aires, en la que también estuvo presente, por ejemplo, el ministro del Interior. Sí, varias autoridades nacionales. Nos desayunamos, en realidad fue de noche, es decir, nos cenamos con esa novedad. Es una cosa rara, porque en realidad, si bien todas las embajadas tienen festividades por las fechas patrias, creo que muy pocas participa un presidente de la República y tiene esa envergadura de más de 700 invitados. Aparentemente no fue ninguna, por lo menos, autoridad nacional argentina. Sí hubo muchos invitados de la farándula argentina. Tampoco integrantes del Parlasur. No, bueno, tampoco, por lo menos argentinos. Nosotros estamos trabajando, porque además el 25 recorremos los comités de base, así que terminamos tarde. Pero bueno, creo que en momentos de restricciones económicas, por parte del Estado uruguayo, donde se están recortando áreas muy sensibles, la educación, la salud, hay falta de medicamentos, que haya una festividad que no se entiende mucho por qué, a santo de qué y con tantas autoridades nacionales, la verdad que deja por lo menos un gusto medio raro. Entonces queremos conocer un poco más la información, saber por qué se hizo y bueno, cuál es el motivo de este gasto aparentemente innecesario, por lo menos a primera vista. Cierto tipo de vínculo entre el Uruguay y Buenos Aires, a partir sobre todo del posicionamiento en la región de la captación de inversiones del turismo, suele defenderse desde hace mucho casi que como una política de Estado. No, ¿Esto no puede tener que ver con eso? Está bien, sí, pero yo prefiero que se gaste de repente en promoción del país, en actividades de promoción del país. Yo ese mismo día, el otro día estaba en Punta de Rieles, conversando con unos vecinos de ahí de Punta de Rieles, dos titanes, una mujer y un hombre, que estaban terminando de hacer la olla para 500 personas que se alimentan todos los días en esa olla popular y que además estaban haciendo una vianda porque como no funciona los fines de semana esa olla, para que los propios vecinos también tuvieran para alimentarse. Creo que hay que tener principio de ubicación. Entonces creo que también a veces hay cosas que son importantes y hay otras que quizás habría que dejarlas de lado. Bien, muchas gracias, senador Daniel Cayani, por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Y volvemos justamente con temas de los que estamos hablando al Parlamento. Claro, porque lo mencionamos varias veces y está allí, Martín Duarte. Adelante. Gracias, Martín, Nati. Bueno, escuchábamos al senador Cayani, que estuvo presente en esta reunión que tuvo lugar desde las 4 de la tarde de la bancada de senadores del Frente Amplio, bueno, analizando en particular lo que dejó la interpelación de la semana pasada y por un lado elementos, como lo manifestó la propia coordinadora Lilian Kichichan, que dejaron opacidad y por los cuales se van a buscar los mecanismos más adecuados para obtener más información.
Entre ellos, la reunión del abogado de Marcet Alejandro Balbi con la vicecanciller. Por otro lado, también lo que refiere a la destitución de la viceautoridad, en este caso el vicedirector de Identificación Civil, y en particular un dato que aporta un nuevo elemento a este caso Marcet, es que es donde se realiza el pedido del pasaporte por parte de Marcet. Se argumentó en este caso que lo realizó desde el Hotel Palm Beach de Dubái, y bueno, días después, donde se le va a tomar las huellas es a la cárcel, ¿no? Son elementos que la senadora Lilian Kichichan estuvo comentando para MB de Noticias hace un ratito. Vimos que en esa evaluación quedaron algunos puntos con opacidad, que nosotros queremos tener más información. Una tiene que ver con el error informático, que se nos informó que había habido y por eso no había salido el pasaporte por valija diplomática. Las dos reuniones, la de Balbi, el doctor Balbi y la vicecanciller, y la reunión del viceministro del Interior con la vicecanciller a partir de una consulta de drogas, que también nos quedó sin cerrar esa información. Obviamente la documentación que presentó esta persona en Emiratos Árabes Unidos, porque figura que estaba viviendo en un hotel, el Hotel Palm Beach, un hotel de superlujo, y estaba en la cárcel. En realidad queremos saber por qué se aceptó una documentación que por lo menos tenía una información que no era veraz. Y por último, la destitución del subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que también es un punto que para nosotros tiene mucha opacidad. Estamos analizando qué hacer con esos puntos, cuál es el mecanismo, nuestros asesores están viendo para poder tener finalmente una respuesta que nos conforme de esas cosas que no quedaron claras en sala. Estuvo sobre la mesa, hablando de mecanismos, la posibilidad de la bancada inicie una denuncia penal por el caso Marcet. Estamos analizando varios caminos, todavía no está resuelto. Muchas gracias, Martín. Vamos al contacto con otra de nuestras compañeras. Conflicto en formación en educación, Macarena Vico. Compañeros, seguimos en el IPA, donde continúa la asamblea del Centro de Estudiantes y que están reclamando por una reforma inconsulta a la educación por parte del gobierno. Además, no solo el IPA, sino los diferentes centros de formación en educación han estado movilizándose y realizando diferentes manifestaciones en contra de esta reforma, y además de reclamando por presupuesto, hace más o menos 3 semanas. Aquí en el IPA hace 3 semanas y en todo el país. Repasamos ahora en el siguiente tape todo lo que han sido las manifestaciones en este sentido. El movimiento estudiantil vinculado a la formación docente inicia hoy la 3ª semana de conflicto en todo el país. Sobre la mesa está la posibilidad de declarar la huelga en formación docente, donde las autoridades promueven la reforma curricular a partir de 2023, sin apoyo de los sindicatos docentes y estudiantiles ni de las asambleas técnico-docentes. Desde que comenzaron las movilizaciones y las ocupaciones en el sector, 27 de los 32 centros de formación han participado de una u otra forma para expresar rechazo a la reforma como está planteada y reclamando participación para poder incidir en los contenidos. En este contexto, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación resolvió este sábado profundizar las medidas de lucha para esta semana, con movilizaciones por regiones, un paro de 24 horas el miércoles en Montevideo y la ocupación de 3 centros de estudio. Asimismo, comenzarán a portar una escarapela con la consigna Docentes en Conflicto y seguirán coordinando acciones con los estudiantes en formación y de otros sectores de la educación para definir acciones como el paro de la semana pasada y la participación en el paro general del PIT-CNT, convocado para el 17 de septiembre, con la consigna Presupuesto para el pueblo. Bueno, compañeros, estamos con Maximiliano Santos del Centro de Estudiantes del IPA, porque continúa esta asamblea en la que están definiendo cómo continuar este conflicto, Maxi. Exacto. Lo que concordamos, digamos, es que el conflicto sigue, no ha continuado la mesa de negociación, las autoridades realmente no sabemos por qué no se disponen a poder negociar,
cuando a lo largo y ancho del país se han movilizado alrededor de 27 centros de los 32 que existen. Entonces, ahora desde el Centro de Estudiantes del IPA lo que estamos viendo es cómo continuar las medidas, pero sabiendo que ocupaciones va a haber, movilizaciones va a haber, y otras medidas, sumando artistas, sumando grabar videos para poder llevarlos a las redes, yendo de barriadas con los otros sindicatos de la educación, porque esto, digamos, más allá de que vamos casi 3 semanas, bueno, nos mantiene todavía parados, organizados, movilizados ante esto que se perfila como una reforma que ni tiene a docentes ni a estudiantes como parte central, porque no estuvieron en la discusión. Bien, también van a estar planteando este tema a distintas personalidades políticas, ¿verdad? Sí, lo que nosotros resolvimos en la asamblea pasada es poder ir a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto del Senado para poder llevar estas inquietudes, estas discusiones acerca de cómo se reparten los recursos de la educación. Si bien la ANEP es un ente autónomo y no se puede cambiar desde el Senado la conformación o la distribución, digamos, de lo que se le asigna a la ANEP, sí los actores políticos pueden jugar un rol cambiando alguna distribución con las partes políticas, digamos, de la ANEP que están, como por ejemplo cambiar los 60 millones que se le dan a los dinamizadores, que son unas personas designadas a dedos para agilizar la reforma, bueno, que esa plata vaya para becas, que es realmente una de las cosas necesarias. Cuando se asignan becas de plata alrededor de 600 becas, y el universo que pide algún tipo de beca son 12.000. O sea, estamos cubriendo una ínfima parte cuando cada vez se necesitan más becas. Muchas gracias. Esto es todo por acá, compañeros. Antes mencionarles que el Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada definió hoy un paro de 24 horas con fecha a definir, seguramente será en octubre, que esto sería para los centros de educación no formal que dependen de INAU, centros de CAIF, centros de jóvenes, eso en el marco de un paro que se realizó hoy a las 13 horas con asambleas en todo el país. Macarena, y cambiamos totalmente de tema. Recibimos ahora a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Y la pregunta, la gran pregunta, la del millón y nunca tan bien dicho, es ¿qué pasa con el dólar en Uruguay? Julieta. Bueno, estamos en una situación muy única o muy particular con respecto al dólar, y lo decíamos al inicio, lo que está sucediendo es que estamos en un contexto de mucha inflación, pero que esa suba de precios, el crecimiento de los precios de lo que consumimos no fue acompañada en la misma velocidad con la suba del dólar, y esto obviamente tiene algunas consecuencias que pueden en principio parecer positivas si queremos consumir determinados bienes y servicios, pero que en realidad tienen consecuencias que pueden ser complicadas para el país, sobre todo por la sensación que generan, y sobre eso vamos a profundizar. Pero además entra en juego otra cuestión que tiene que ver con el tipo de cambio y la volatilidad, cómo se estuvo comportando la cotización del dólar en pizarra en el primer semestre de 2022, y lo que señalan los especialistas es que en este primer semestre del año la volatilidad fue más importante que en los últimos 3 semestres. Si bien no fue la peor de la región, estuvo bastante bien en términos regionales, esto genera mucha incertidumbre e inestabilidad en cuanto a lo que puede llegar a suceder con el dólar. ¿Cómo evolucionó justamente el peso uruguayo frente al dólar en lo que va del año? Bueno, era lo que adelantamos más o menos al principio. El peso uruguayo fue la moneda de América Latina que que tuvo mejor desempeño con respecto al dólar en esta región, pero además fue la quinta moneda a nivel global de mayor fortaleza con respecto al dólar. Esto quiere decir que se mantuvo mucho más fuerte que otras monedas, y esto va de alguna manera a contrapelo con lo que sucedió en la región. Países como Colombia o Chile tuvieron una devaluación de su moneda con respecto al dólar, es decir, está cada vez más complicado, es cada vez más difícil acceder a dólares. Aquí en Uruguay en realidad estamos viviendo un proceso de abaratamiento de los dólares. Vamos a hablar con Marcos Soto, vamos a escuchar sus palabras. Él es economista y es decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, explicando cuál es la situación actual de los dólares en nuestro país y por qué se llegó a este punto. En general, es verdad que hemos tenido mayor inflación que devaluación. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de los años hemos tenido, salvo algunos
periodos puntuales mayor inflación que crecimiento del dólar. Sin embargo, el dólar igual crecía, ¿no? Esto de que el dólar se desinfle y aparte tener inflación es un escenario relativamente complejo. De cualquier modo hay que tener en cuenta que hay otras variables pesando, es decir, qué pasa con el dólar a nivel internacional, eso es una variable clave, y qué pasa con la inflación en otros países, son otra variable clave. De modo que si bien es importante lo que ocurre en Uruguay, también es muy importante cómo juega el valor del dólar a nivel internacional y cómo juega también la inflación en los otros mercados. Lo que está pasando en Uruguay es bastante atípico con lo que está pasando en el resto del mundo. Hoy el dólar se está fortaleciendo a nivel internacional, lo vemos en la mayoría de los mercados, lo vemos con el euro, por ejemplo, ¿no? Es decir, que está cotizando en mínimos históricos. Sin embargo, en Uruguay no está ocurriendo esto. Y la explicación puede haber muchas. Entiendo que lo más importante es la cantidad de dólares que han entrado a la economía uruguaya, producto de las exportaciones, producto de muy buenos precios internacionales y por el perfil agroexportador que tiene el Uruguay basado en commodities, que son los que se han beneficiado de los precios internacionales. Esto ha generado una sobreoferta de dólares en el mercado local y ha producido esta depresión de su precio medido en pesos. Más datos con respecto o para hacer la comparación entre Uruguay y otros países, Julieta. Bueno, esta es como una cuestión que habría que resolver de alguna manera y The Economist, esta revista, hizo y generó hace tiempo un índice para intentar poder comparar cuál es el precio de determinados productos o de un mismo producto en diferentes países. Y este es el índice Big Mac, que es bastante curioso, pero lo que hace es justamente eso, basarse en la teoría de la paridad de precios, hacia donde debería ir los tipos de cambio, deberían ir hacia cada vez tener precios más equitativos. Sin embargo, esto no sucede así, lo que genera son grandes diferencias. Pero además, y una cosa que es importante explicar, que es para la creación o para la interpretación en realidad de este índice Big Mac, que no es nada más que el precio de la hamburguesa Big Mac de McDonald's en los diferentes países, se cruza esa información con el PIB per cápita de los países y lo que genera allí es, bueno, qué tan sobrevaluado o devaluado está una moneda con respecto al dólar estadounidense. Vamos a ver ahora concretamente cuál es la situación de Uruguay, de la Big Mac en Uruguay en comparación con la Big Mac en Estados Unidos. Acá estamos viendo que una Big Mac en Uruguay cuesta $6,08 y en Estados Unidos $5,15. Esto es 18,1% más en Uruguay. Pero esto hay que cruzarlo por, como decíamos anteriormente, por el PIB per cápita de los países. Y eso lo que genera es que en realidad lo que uno pretendería que sucediera es que en los países con menores ingresos, es decir, con menor PIB, la Big Mac sea más barata. Si esa fuera la situación, en Uruguay tendría que estar 20,8% menos. La Big Mac está 18,1% más y eso es lo que genera y lo que muestra y explica The Economist con este índice es que en este momento la moneda uruguaya está 49,2% sobrevaluada con respecto al dólar. Así que vamos a ver ahora cuál es la situación esa, ya no en hamburguesas, sino más concretamente en comparación de los países. Miren, allí se ubica en la línea del medio el dólar estadounidense y como pueden ver, miren dónde se ubica el peso uruguayo. Esto es lo que decíamos anteriormente, es una de las que tuvo el mejor desempeño, el mayor crecimiento en los últimos años. Aquí está, como decíamos anteriormente, en realidad no es el precio duro, sino que está interceptado, está interpretado según el PIB y lo que estamos viendo es que el comportamiento del peso uruguayo con respecto al dólar es parecido al que tienen, por ejemplo, Suiza, Canadá y otros países de ese estilo. Esto lo que genera es, obviamente, lo que primero en lo que podemos pensar es en lo caro que está Uruguay. Eso tiene consecuencias muy importantes para el turismo. Además, venimos de momentos muy difíciles, de años muy difíciles para el sector turístico. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta temporada que se viene, pero que evidentemente cuando vemos esto sabemos que Uruguay está siendo un país muy caro para el turismo. Si queremos saber cuáles son otras consecuencias que puede tener la diferencia y esta lucha de valores entre el peso uruguayo y el dólar, vamos a escuchar nuevamente las palabras de Marco Soto.
Esto de tener la situación de un dólar barato genera dos grandes efectos en el día a día de los uruguayos. En primero, lo que yo llamo una falsa sensación de riqueza, que esto que quiere decir que, bueno, que los uruguayos creemos que podemos acceder a un montón de bienes de consumo o de experiencias de consumo, esto es electrodomésticos, viajes, básicamente todo lo que es los productos o servicios que son naturalmente transados en dólares, productos importados o mismo de vuelta el turismo, y que al estar el dólar barato creemos que accedemos a ellos rápidamente, de forma barata, de forma simple, y eso genera una sensación de riqueza, ¿no? Y la contracara de eso, ¿cuál es? La contracara de eso es la pérdida de competitividad de nuestra producción, porque si cuando compramos afuera está barato, bueno, cuando vendemos también vendemos barato, digamos, es decir, porque el exportador cuando cambia sus dólares para pagar los costos del mercado doméstico recibe menos pesos que antes. De modo que son esas dos grandes consecuencias para el día a día de nuestra economía. Por un lado, facilita el consumo y el acceso a determinados bienes y servicios, pero por el otro genera esto de desafíos en la competitividad de la producción nacional. En temas vinculados a la economía y también a la industria, porque los combustibles podrían y deberían bajar, dijo el director de ANCAP por el Frente Amplio, Vicente Iglesias. Sí, agregó que en función de la cotización del petróleo deberían bajar 7 pesos por litro las naftas, aunque el directorio de ANCAP votó sugerir una baja de $1,50. Porque bajó el petróleo, también no es $100. Segundo, porque bajó el dólar. Tercero, porque tenemos una refinería que es eficiente. El petróleo al día de hoy tiene, como te decía, un valor de $100 por barril. Y ese más o menos es el precio que estaba en febrero del 2022, con un dólar más alto. Esa diferencia hoy es alrededor de 7 pesos en el valor de las naftas. El director aprobó por mayoría otro valor que no es ese, que llevarlo a... quedaría $1 peso por debajo, en el caso de las naftas, $1,5 pesos más o menos, por debajo del PPI. En el primer semestre se produjo un superávit, una ganancia de $128 millones, y evidentemente eso está mostrando que había capacidad para mantener, porque si no se ajusta del todo y todavía das ganancia, bueno, y das ganancia más de lo previsto, podías haber ajustado un poco menos. Por otra parte, el 30 de septiembre se termina el subsidio al supergas del 50% que se implementa desde junio para beneficiarios del MIDES. El representante por el Frente Amplio planteó extenderlo hasta fin de año y el directorio se comprometió a estudiarlo este jueves. Bienvenidos y bienvenidas ahora al segmento internacional. Comenzamos comentándoles que el aniversario de la Declaración de la Independencia de Uruguay se conmemoró en diferentes partes del país, pero también en otras partes del mundo. Y a veces estar en un lugar diferente en el extranjero genera otras sensaciones y otras emociones. Su gobierno estuvo marcado por la cleptocracia, un gobierno basado en los robos. Robos para conseguir apoyos en el Congreso, no solo para el expresidente Lula, sino que también para conseguir apoyos dentro del Congreso. Por lo tanto, nada justifica esta respuesta mentirosa que usted dio sobre este asunto. Sí, su gobierno fue el más corrupto de la historia de Brasil. El presidente debería saber que mi gobierno se caracterizó por la mayor política de inclusión social, por la mayor generación de empleos, por el mayor aumento del salario mínimo, por la mayor inversión en la agricultura familiar, por la mayor inversión en la Ley General para las pequeñas empresas. Nuestro gobierno, además de eso, fue el que más invirtió en educación.
Las acusaciones a Lula estuvieron fundamentalmente vinculadas al manejo de las empresas estatales durante su gobierno. También hubo acusaciones de corrupción al gobierno de Bolsonaro por la compra de vacunas, entre otros temas. Bolsonaro fue cuestionado desde diversos sectores por sus comentarios sobre la situación de las mujeres, que se desencadenaron luego de que descalificó en vivo a una de las periodistas participantes, a quien acusó de mentir y le dijo que duerme pensando en él. El candidato de centroizquierda Ciro Gómez y la candidata conservadora Simone Tebet, que figuran tercero y cuarta en las encuestas y que también participaron del debate, según analistas, tuvieron mejores desempeños que los dos principales postulantes. Seguimos con el debate en Brasil y según lo que sucedió, Bolsonaro fue el peor evaluado. El 51% de los indecisos de cara a las elecciones presidenciales de Brasil evaluó que el presidente Jair Bolsonaro fue el candidato con el peor desempeño en el debate de este domingo, según la empresa Datafolha. En el otro extremo, el 43% de los consultados opinó que la mejor del debate fue la candidata del Movimiento Democrático Brasileño MDB, Simone Tebet. Respecto al candidato Luis Inácio Lula da Silva, el 21% de los entrevistados consideró que tuvo la peor participación. Un 10% opinó que Lula tuvo la mejor participación en el encuentro. En la última encuesta sobre intención de voto de Datafolha, publicado a mediados de agosto, Lula alcanzó el 47%, mientras que el actual presidente aparece en segundo lugar con el 32% de las preferencias. Este sondeo reveló también que el 6% de los votantes pretende votar en blanco o anulado, mientras que el 2% aún no sabe por quién votar. Ahora nos vamos a Argentina, donde por tercer día consecutivo manifestantes kirchneristas se concentraron frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández para brindarle su apoyo tras su reciente procesamiento por presunta corrupción en obras públicas. De momento no se reportaron incidentes, aunque están frescos los hechos de este sábado cuando la policía porteña reprimió a simpatizantes peronistas. Este lunes, la vicepresidenta y exmandataria se reintegró a su tarea en el Congreso, a donde llegó cerca de las 14:20. Fue recibida por un grupo de manifestantes y luego encaró una serie de reuniones de trabajo. Ayer salió a almorzar con su hija en un contexto más tranquilo que el del día anterior, cuando terminó dando un discurso improvisado frente a su apartamento del barrio de Recoleta, luego de que la policía dependiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que encabeza el conservador Horacio Rodríguez Larreta, reprimió a manifestantes. En su oratoria, Fernández dijo que viene siendo hostigada desde que dejó la presidencia en 2015. Desde ese día hasta el día martes, esta esquina y en particular quien habla ha sufrido el permanente hostigamiento de gente que viene a insultar, a agraviar y amenazarme de muerte. Nunca vi a la policía de la ciudad de Buenos Aires intervenir para evitar ese hostigamiento también a una ciudadana. Soy ciudadana también y pago mis impuestos igual que todos los que están acá. Ahora en Colombia, el presidente Gustavo Petro pidió una investigación urgente por el asesinato de 2 periodistas. Petro pidió una investigación urgente tras el asesinato de los periodistas Dilia Contreras y Lainer Montero cuando volvían de realizar una cobertura en el departamento de Magdalena. Medios locales informaron que un grupo de hombres armados y en motocicletas interceptaron y dispararon al vehículo que transportaba a los comunicadores tras realizar la cobertura de las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima. Además, un tercer periodista resultó herido durante el ataque. Contreras, de 38 años, se desempeñaba como periodista de Radio Impacto Estéreo y del portal digital La Bocina Col, mientras que Montero, de 39 años, era el director de la radio Sol Digital Estéreo. Autoridades locales investigan si el crimen se relaciona con el trabajo de los periodistas. La presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, Adriana Hurtado, dijo a Radio RCN que la situación es muy difícil en algunas regiones, sobre todo en épocas en las que la polarización por temas electorales y por las denuncias de presunta corrupción de los periodistas los pone en mayor situación de riesgo. Bueno, y hasta aquí las noticias del primer bloque. Es cierto, pero queda más, así que no se vayan.
Seguimos adelante haciendo MBD Noticias, edición central, en la pantalla de TV Ciudad y también a través de Uniradio. El aniversario de la declaratoria de la independencia, por supuesto que se celebró en buena parte del país, como recién lo hablamos también con delegación oficial y el presidente de la República en la República Argentina, pero incluso también en otros lugares del mundo. Sí, a veces estar en un lugar en el extranjero genera en esta fecha sensaciones y pensamientos diferentes a los que se dan en el país. Beijing es la capital de China, con más de 20 millones de habitantes, tiene en Montevideo a la capital más alejada del mundo. En esta ciudad, un grupo de uruguayos y chinos se reunieron para un acto por el aniversario de la Declaración de la Independencia. El lugar fue el hermoso Museo Xintai, en el Parque Chaoyang, donde se encuentra el único busto de Artigas en toda Asia, obra del escultor y pintor Yuan Qiyun, uno de los más prestigiosos artistas de China, al que en breve se le sumará otro busto en Mongolia, obra también del mismo autor. Los oradores en el acto fueron el agregado militar, coronel José Luis Álvarez, y el propio artista. El embajador uruguayo en China, Fernando Lugris, de amplia trayectoria diplomática, comentó sobre lo que es vivir estas fechas patrias en China. El caso del 25 de agosto es una excelente ocasión para reunirnos con la comunidad uruguaya en China, que por las dimensiones de este país es una comunidad que está diseminada en muy diferentes lugares del territorio de esta gran nación. Tenemos una gran fortuna de que uno de los mayores escultores contemporáneos chinos realizara un busto en el año 2015 de nuestro prócer General Artigas y que nos ayudara a emplazarlo en un gran parque que es una especie de parque central de la ciudad, donde tiene un lugar muy privilegiado junto a un lago y donde los turistas normalmente se sacan fotografías junto a él. Desde China, Eduardo Delgado para TV Ciudad. Bueno, muy bien, el informe de nuestro compañero Eduardo Delgado, que se fue bien lejos. Y estamos bien cerca de que llegue otro compañero, Wilmar Amaral, con el lado B de esta jornada. Y luego vendrá también la letra chica, así que los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad, pero antes vamos a repasar los datos del tiempo. Eso mismo, el pronóstico elaborado por Inumet para las próximas 72 horas. Empezamos por lo previsto para mañana, martes 30 de agosto, penúltimo día del mes. En Montevideo y área metropolitana siguen previéndose temperaturas mínimas muy bajas, 3 grados, la máxima bastante más alta, 17. Y permanece el sol, un poco más tímido ya el miércoles 31 de agosto, último día del mes de agosto, ya se viene el mes de la primavera, pero todavía una mínima baja de 5 grados y una máxima de 21, que sube. Y el mes de la primavera empieza con lluvias, ¿no? Precipitaciones, se espera que haya en capital y cercanías el jueves 1 de septiembre, falta todavía, los pronósticos se van ajustando, ¿quién le dice? Pero por ahora lo que ven, mínima 10, máxima 16. Y bueno, esperemos que venga con sol también esta primavera, un poquito más de sol que el invierno. Lo estamos esperando. Y bueno, y hablando de esperar, les esperamos mañana aquí a las 7. Exacto, a las 19 horas como todos los días. Que pasen bien. Gracias por estar. Los precios de los combustibles pueden y deben bajar en septiembre, aseguró el representante en ANCAP por el Frente Amplio. Trabajadores y trabajadoras anunciaron que ocuparán el Hospital Español ante el cese de 50 personas. Presidente Lacalle recibido con protestas de pobladores de La Paloma durante el lanzamiento de temporada de ballenas. El prestigioso Financial Times señala a Uruguay como nuevo mercado de la droga y habla de los cadáveres quemados o desmembrados del narcotráfico. Finalmente, la expedición y entrega del pasaporte al narco Sebastián Marcet y sus posibles implicancias llegará a la Fiscalía de Delitos Económicos para ser objeto de una investigación penal. Cruce entre personal del Piñeiro del Campo y el presidente de ACE por el cese de cerca de 20 contratos COVID. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se mostró preocupada por los reiterados hechos de violencia acontecidos en barrios de la capital en las últimas horas. Decano de la Facultad de Medicina de la UDELAR aseguró que existe retraso de 2 años en la atención oftalmológica de más de 4.500 niños y niñas. El Sindicato de Docentes de Formación en Educación definió una serie de ocupaciones para esta semana. Buscan a 2 empresarios dueños de free shop por contrabando, evasión y estafa millonaria a DGI. Situación del dólar genera una falsa sensación de riqueza en el país que puede tener consecuencias graves para la economía, según experto. El presidente brasileño Jair Bolsonaro fue el candidato peor evaluado por las personas indecisas durante el debate de ayer en Brasil.